Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, sean ustedes bienvenidos a esta su casa, la televisión del Correo Gallego, donde una semana más vamos a hablar de salud en Falando de Saúde, que es el título que nos hemos puesto para dirigirnos a ustedes. Lo primero, naturalmente, además de saludarles a ustedes, es saludar a mi compañera María Almodóvar. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más. Gracias. Y, naturalmente, como siempre, también contarles por adelantado, que lo hace muy bien María, de qué vamos a hablar en el programa de hoy, para que ustedes sepan lo que pueden esperar y, si lo tienen a bien, seguirnos. María, ¿de qué hablamos hoy? Pues mira, hoy en Falando de Saúde, entrevista con un neurólogo de La Rosaleda. Además, contaremos con las preguntas de los espectadores que plantearán sus dudas sobre la demencia. Por otra parte, el doctor Balboa nos explicará el significado del término herpes y por último aprenderemos a tratar y prevenir el estreñimiento. No se pierdan nuestro programa de hoy. Pues ya ven, variadito, variadito. Y vamos a hablar de un asunto que se ha convertido casi en una epidemia. De hecho, es el gran reto, o uno de los grandes retos, pero yo creo que pues, se podría hablar del gran reto del siglo XXI en el campo de las enfermedades que aquejan al ser humano. Estamos hablando de la demencia. La demencia que, además de una enfermedad, constituye por su propia naturaleza y por las derivadas que de ella salen, un problema no solo médico, sino un problema social, un problema económico y un problema epidemiológico. Porque cada vez se diagnostica más demencia. Yo no sé si porque cada vez nos volvemos más locos o si realmente lo que ocurre es que se diagnostica más. Es decir, la ciencia dispone de herramientas que le permiten hacer un diagnóstico donde antes, bueno, pues se hablaba de una rareza, de un envejecimiento, etcétera, etcétera. El tema no es baladí, afecta a un montón de personas. Un porcentaje muy elevado de población acaba sufriendo de demencia, muchos de ellos sin saberlo, y nos pareció que el tema era lo suficientemente importante como para tratarlo en extensión. Y, naturalmente, como siempre, saben que nosotros intentamos, de aquello que no sabemos, y yo de esto no tengo ni idea, traer a alguien que sepa y que sepa mucho a ser posible. Y nos acompaña ya un habitual de nuestro programa en los últimos años, que es un especialista que es el jefe de la unidad de neurología cognitiva del Policlínico de La Rosaleda, el doctor Alfredo Robles, al que le damos una vez más una cordial bienvenida. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Lo primero, para meternos en harina, defínenos un poco qué es esto de la demencia. ¿Son todas iguales? ¿Hay demencias distintas? ¿Las confundimos? ¿Qué hay? Cuando en una persona se deterioran durante más de un mes dos o más funciones intelectuales, como el lenguaje, la memoria, la orientación, la capacidad de razonamiento, y se alteran en un grado tal que por ese motivo necesitan supervisión o ayuda en tareas diarias que hasta entonces realizaban sin dificultad, pues a esa situación médica la llamamos demencia. Ajá. En algunas personas
no es tan grave y aún se las arreglan solos en las actividades diarias y entonces lo llamamos deterioro cognitivo ligero. O sea que más que una enfermedad estaríamos hablando de un síndrome. En medicina se llama síndrome, una situación médica. Ahora bien, cualquier trastorno médico que altere las partes del cerebro que controlan las funciones intelectuales pueden ser causa de demencia. Por lo tanto, demencia es una situación médica o síndrome, pero que puede estar provocado por múltiples posibles enfermedades. Si la demencia, como bien acaba de decir, es un síndrome o una situación médica, ¿qué enfermedades comprende y sobre todo ahí en qué punto podemos encajar la enfermedad de Alzheimer? En 3 de cada 4 casos, la causa es una enfermedad degenerativa del cerebro. Una enfermedad degenerativa significa que en un momento de la vida empiezan a perderse de una manera más rápida de lo que produce el envejecimiento normal células, se pierden células en una parte del cerebro. Se deben a que se produce una proteína defectuosa en el cerebro y allá donde se ubica hace daño. La enfermedad más frecuente productora de demencia es la enfermedad de Alzheimer, que se debe a una proteína anormal que se llama beta-amiloide. Pero hay otras enfermedades degenerativas que también producen demencia. Y por otra parte, en 1 de cada 4 casos, pues la causa es algo diferente a una enfermedad degenerativa. Puede ser un problema de la circulación sanguínea del cerebro, no le llega bien el combustible, la sangre que lleva la glucosa y el oxígeno, y puede derivar en una demencia vascular. Puede haber deficiencia de determinadas hormonas, como la tiroidea, de determinadas vitaminas importantes para el cerebro. Puede ser por un tumor cerebral, por la secuela de un traumatismo craneal grave, algunas infecciones crónicas, intoxicaciones por alcohol o por determinados fármacos, etc. Yo les decía en el inicio, en la introducción del tema, que la demencia, como tal, como síndrome, es un problema, además de un problema médico, es un problema social, porque hay mucha gente sufriendo demencia. Y a mí me gustaría que el doctor Robles nos dijera, Alfredo, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista cuantitativo la demencia en nuestro mundo occidental, que es el que controlamos, porque el otro está fuera de nuestro control? Bueno, hay que saber que la demencia está muy ligada a la edad. Es tanto más probable cuanto mayor es la edad. Como casi todo. No, hay enfermedades más propias de la infancia. Eso es cierto, eso es cierto. Y mucha gente, desgraciadamente, no llega ya a mayores por culpa de eso. Aquí es distinto. En la población de entre 20 y 30 años, pues es excepcional. Se calculan unos 2 o 3 casos por cada 100.000 personas de esta edad. Pero a partir de ahí, cada 5 años que avanza la edad, se duplica la probabilidad, de manera que a los 90 años, 1 de cada 3 personas están deterioradas. O sea, un tercio de la población de 90 años, bueno, ya no llegan muchos, pero vamos, de los que hay, 1 de cada 3 sufre de demencia o va a sufrir de demencia. 2 de cada 10 tienen menos de 65 años y 8 de cada 10 más de esa edad, porque va aumentando con la edad. La mitad de ellos se debe a enfermedad de Alzheimer y la mitad a otras causas. Eso en números, pues se estima que hay ahora mismo 36 millones de enfermos con demencia en el mundo, unos 700.000 en España, unos 55.000 en Galicia. Eso es la prevalencia. Sí. Y por otra parte está la incidencia, nuevos casos por año, que hay unos 4.600.000 en el mundo, equivale a 1 cada 7 segundos, unos 20.000 en Galicia. Lo preocupante es que por estar aumentando la población, y sobre todo la de mayor edad, si no apareciera un fármaco curativo, pues se estima que cada 20 años se duplicará el número de casos. Una importancia realmente seria y preocupante, porque como les decía, no solo es que se padezca la enfermedad, sino la invalidez que provoca y la dependencia que provoca del entorno familiar. Desde luego asusta, Ignacio. Y para no volvernos un poco paranoicos, doctor, ¿en qué momento una persona debería acudir al neurólogo? Porque bueno, puede notar los primeros síntomas de fallo en su memoria, en sus pensamientos. ¿Cuándo? La clave está en el cambio. Una persona puede ser olvidadiza o no tener mucha fluidez verbal, pero si es de siempre, no debe preocuparse.
si está experimentando cambios, nos puede alertar. Es decir, si se deterioran funciones intelectuales, las tareas diarias en las que intervienen esas funciones se van a hacer más difíciles. Si una persona habitualmente usa el cajero automático y ahora tiene problemas, si habitualmente coge el coche para desplazarse a un sitio, aparca, hace tareas, vuelve al aparcamiento y vuelve a casa, y ahora repetidamente no sabe dónde aparcó o tiene dificultades para salir de una rotonda o para incorporarse a la autopista o para encontrar la casa, o tiene problemas para cocinar y hasta ahora no los tenía, o no recuerda el nombre de personas, pero no de esas que hace tiempo que no vemos, sino de las allegadas que vemos con frecuencia, pues todo eso debe inducir una consulta al médico. Simplemente, muchas veces pues la persona está algo estresada o un poco deprimida o le está haciendo daño algún fármaco y el médico lo detecta, lo corrige y no va a ir a más. Pero en otras ocasiones el médico detectará que hay algo más, que está empezando algo distinto, y ahí debemos saber que todas las causas de demencia evolucionan mejor, sean curables o no, si se identifican y tratan tempranamente. La pregunta obvia es, de acuerdo, yo he detectado que en mi entorno familiar, o yo mismo, Dios no lo quiera, empiezo a tener ese tipo de dificultades y decido que voy a visitar a un especialista. Y llego allí, ¿y qué me vas a hacer, Alfredo? Bueno, el procedimiento médico está establecido por consenso internacionalmente, hay un acuerdo. Otro tema es que en algunos sitios no se lleve a cabo, pues a veces o generalmente por falta de tiempo o por falta de recursos. Pero el procedimiento es sencillo. El médico primero tiene que recabar información para saber qué está sucediendo. Aquí la peculiaridad es que hay que incluir en la entrevista a un informador fiable, generalmente un conviviente del enfermo que le conozca bien. Y después la exploración médica, que en este caso debe incluir un examen de funciones intelectuales, lo que llamamos exploración neuropsicológica. Con estos dos aspectos, a veces ya está, ya sabemos lo que le pasa al enfermo, tomamos unas medidas y vemos si se resuelve el caso. Ahora bien, siempre que lo que nos encontramos es un enfermo con demencia, deterioro intenso, o deterioro ligero pero que progresa sin una causa clara, en esas dos situaciones hay que realizar siempre por lo menos un análisis de sangre y una prueba de imagen, deseablemente una resonancia magnética. Solo si se realizan esas pruebas podemos rastrear las causas más frecuentes, de las más de 100 posibles, por lo menos las más frecuentes. Y si no se realizan esas pruebas, pues podemos saber si tiene o no tiene demencia, pero no podemos estar seguros, asegurar que no tenga alguna de esas causas que requieren pruebas complementarias. Y unos pocos enfermos seguiremos sin saber lo que les pasa, y entonces pues habrá que hacer otras pruebas distintas o muchas veces simplemente observar la evolución durante unos meses. Decías que la resonancia magnética es una prueba habitual de imagen, o el escáner en su caso. Eso lo que nos permitiría ver, sin duda, es o descartar que haya una causa orgánica o confirmar que efectivamente la causa que está provocando esa demencia es algo que es visible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puede ser un tumor, o puede ser un infarto cerebral, o algún tipo de patología diferente, ¿no? Antiguamente las pruebas de imagen estructural, como es la TAC o la resonancia, que nos permiten ver el cerebro como en rodajas, pues la utilizábamos sobre todo para ver si había un tumor, un infarto, porque se ve muy bien. Pero después se ha ido perfilando que las enfermedades degenerativas también se ven en la resonancia magnética, porque se van atrofiando paulatinamente determinadas partes de la superficie del cerebro. Y, se modifica la anatomía de alguna manera. No solo nos sirve para excluir causas potencialmente curables, sino también para identificar pronto enfermedades degenerativas. Muy interesante. Como el tema es tan amplio, doctor Robles, pues seguramente vayamos a dedicar otro programa pues más bien dedicado, centrado en lo que son las demencias degenerativas, como puede ser el Alzheimer, ¿no? Por ser un poco las más frecuentes, e incluso también de sus tratamientos. Pero antes de terminar lo que es la entrevista de hoy,
¿Podría darnos algún consejo que sirviera de utilidad para todos nosotros para evitar, ¿no?, un poco la posibilidad de desarrollar demencias cuando seamos un poco más mayores, ¿no?, cuando tengamos unos añitos más? Bueno, yo diría, para empezar, que tenemos unos 100.000 millones de neuronas en el cerebro, de células nerviosas. Cada una de estas células está ramificada, y cada rama, que llamamos dendrita, pues tiene múltiples puntos, que son puntos de contacto con dendritas de otras neuronas. De manera que en el cerebro tenemos cientos de billones de sinapsis, que son esos puntos de contacto. Y por eso el cerebro actúa como un ordenador muy potente y muy preciso, muy eficiente. Durante la vida no podemos hacer nada para tener más neuronas, porque eso está genéticamente establecido, pero sí podemos desarrollar más sinapsis con actividad física e intelectual. Todo ese número de sinapsis que hacen más eficiente el cerebro desarrollan lo que llamamos la reserva cerebral. Todo lo que sobrepasa lo estrictamente necesario para la supervivencia es reserva cerebral. Y cuanta más tengamos, más resistencia va a tener el cerebro si empezase una enfermedad. Estudios epidemiológicos, por ese motivo, han demostrado que hábitos saludables durante la vida, sobre todo actividad intelectual, ya sea laboral o lúdica, durante la vida, disminuye la incidencia de demencia al progresar la edad. Y por otra parte, esa reserva cerebral hay que mantenerla. Entonces, durante la vida es importante, pues, evitar tóxicos como el consumo de tabaco o abusivo de alcohol prolongadamente, y una dieta adecuada con fruta, verdura, pescado, que necesita el cerebro para mantenerse en forma, o detectar precozmente enfermedades como la hipertensión o la diabetes que perjudicarían a esa reserva cerebral. Todo eso se ha demostrado que disminuye, si se hace bien, la frecuencia de demencia, no solo demencia vascular, sino también enfermedad de Alzheimer. Alfredo, tengo una curiosidad. Se ha puesto muy de moda, y hay incluso libros al respecto, de ese término que ahora se llama la plástica cerebral. ¿Tiene algo que ver? Es decir, ¿la plástica cerebral qué es? Y si tiene algo que ver o puede servir para ayudarnos a combatir esta plaga. Bueno, la neuroplasticidad es como una capacidad de las células nerviosas para repararse continuamente durante la vida, cuando, pues, a las agresiones microscópicas que continuamente está teniendo. Eso es muy importante, si no, pues yo creo que envejeceríamos en pocos años, y es importante que funcione bien. Si tenemos una reserva cerebral, hemos desarrollado muchas más sinapsis, tendremos más opciones siempre que la neuroplasticidad funcione adecuadamente. Ahí intervienen unas sustancias, como llamamos factores de crecimiento nervioso, que intervienen en la neuroplasticidad, en la neuroreparación, y eso, pues, por ejemplo, es una de las vías de tratamiento que se investigan. Introducir células en el cerebro que una vez allí suelten factores reparadores, factores de crecimiento, o estimulen la producción por el propio cerebro de estos factores de crecimiento. ¡Qué barbaridad! Qué cantidad de cosas aprendemos cada vez que el doctor Robles nos visita. María, ¿no tenemos preguntas hoy de nuestra gente? Por supuesto, faltaría más. Los espectadores pueden interactuar con nosotros, como bien saben, a través de las redes sociales o enviándonos un correo electrónico a falandodesaude@correotv.es. Hoy hemos seleccionado 2 preguntitas para nuestro invitado de hoy, así que, doctor Robles, si quiere, comenzamos. Vamos a ver, Sonia Formoso de Ferrol dice: veo que un familiar no muy directo mío está empezando, no sé si demencia o Alzheimer, pero en pocos meses he visto cómo las lagunas mentales son más profundas y parece que se da cuenta, pues se pone a llorar con cierta facilidad. No sé cómo ayudar, doctor. Bien, si en pocos meses le ha notado algo, significa que está produciéndose un cambio.
tal como comentamos antes, cuando a alguien se le nota un cambio en sus facultades, es conveniente hacer una consulta. No necesariamente tiene que ser una enfermedad de Alzheimer. De entrada no hay que alarmarse, exceptuando casos en que el deterioro es muy intenso y muy rápido. Pues ahí hay que darle una cierta prestancia a solucionar, a averiguar la causa. Lo que sí hay que hacer es una consulta. Algunas veces simplemente el enfermo está algo deprimido y otras veces le está haciendo daño algo que está tomando y otras veces está comenzando una enfermedad. El médico, si de atención primaria mismamente, si detecta eso, pues lo enviará a una consulta de especialidad donde aplicarán el protocolo para averiguar la causa. Yo creo que preguntaban qué había que hacer, ¿no? Pues sí. acudir al médico sin alarmarse demasiado de entrada. Por último, María Pérez de Pontevedra le pregunta, ¿algún día, doctor, veremos una cura de esta enfermedad? Todos esperamos que sí. Ahora mismo hay más de 100 equipos de investigación en el mundo trabajando con cientos de moléculas para intentar frenar la progresión o detener el inicio de la enfermedad de Alzheimer especialmente. Hasta ahora están encontrando muchos problemas, pero hay tantas moléculas en investigación que todos estamos esperanzados de que en los próximos años alguna pueda tener éxito y con eso conseguiríamos que esto pasara a ser una enfermedad curable. Malo será, malo será. María, ¿y ahora? Tu tortura, Ay, como Dios siempre. mío. Allá nos Vamos vamos. allá. Bueno, yo creo que hoy no te puedes quejar, ¿eh? A ver. A ver, herpes. bueno, Cuéntanos sí, qué esta es. es facilita. Bueno, pues el herpes es una enfermedad infecciosa, muy leve, afortunadamente. El herpes simple. Hay otro que es el herpes zóster, que podríamos hablar otro día. Pero el herpes normal, el corrientito, ese que nos aparecen aquí unas vesículas en los alrededores de la boca, que está producido por un herpes, se llama, un virus que se llama virus del herpes número 1, hay otro que es el 2, ese es de transmisión sexual, aunque los dos pueden hacer las dos cosas, es decir, tanto el 1, que es más frecuente en los alrededores de la cavidad oral y en las mucosas, como el 2, que es más propio de las zonas genitales, pueden intercambiarse. Pero en cualquier caso, es una enfermedad viral benigna, por tanto, como toda enfermedad viral no tiene cura, simplemente es el organismo el que a través de sus mecanismos de defensa, cuando no están deteriorados por alguna condición médica, se encargan de resolver en una semanita, 10 días, y que, como ustedes saben habitualmente, por eso que llamamos las calenturas, que le salen ahí en los bordes de los labios, se hace una pequeña vesícula, luego eso se puede romper y abrirse, y luego se hace una pequeña costrita, y bueno, pues a veces deja una mínima cicatriz y otras veces ni eso. ¿Qué es lo que hace que a veces el herpes se manifieste a través de estos síntomas? Porque ya estamos infectados del herpes. El virus del herpes es un virus muy frecuente y casi todos, más del 90% de la población, estamos infectados, lo cual no quiere decir que suframos los síntomas de la enfermedad, porque se acantona en el sistema nervioso que inerva la zona que les he comentado, la zona de la boca, y ahí permanece quietecito, como adormilado, hasta que, si nuestras defensas o alguna condición determinada, pues eso, te pega un golpe de sol, duermes mal a lo mejor durante un par de semanas, porque tienes problemas, el estrés, te pega un bajón de las defensas y entonces el virus se aprovecha y genera esa sintomatología. No tiene mayor importancia. Si la cosa se pone un poco más fea, bueno, pues el médico de cabecera siempre te dará algún tratamiento tópico que va a, digamos, disminuir la molestia producida por esa sintomatología, pero no te lo va a curar. Es decir, el herpes seguirá ahí y volverá a tocarte las narices más pronto o más tarde, o nunca más, nunca se sabe. Simplemente, herpes, enfermedad viral, sencilla, no grave y que se cura por sí misma. Sin más. Entendido, y que siga dormido. Eso. Pues ahora, si te parece, nos vamos a ver un consejito sobre cómo tratar y prevenir el estreñimiento. ¿Te parece? Pues vamos allá.
La doctora Silvia Rodríguez nos acompaña hoy en Falando de Saúde. Estamos en su consulta aquí en el Hospital Policlínico La Rosaleda y nos va a hablar pues de algo que nos afecta a todos, pues si no es de manera crónica, pues por lo menos en algún momento de nuestra vida, como es el estreñimiento. Así que ella nos va a dar unas pautas para tratarlo y a la vez de cómo prevenirlo. Bueno, pues efectivamente el estreñimiento, como bien has dicho, es algo por el que pasamos todos, porque más que realmente una enfermedad es un síntoma. Y bueno, lo que pasa es que de manera crónica, o lo que llamamos estreñimiento crónico, es bastante frecuente. ¿Qué es realmente el estreñimiento? Bueno, normalmente hay que objetivarlo porque el hábito intestinal es tan variable de una persona a otra que es importante poner una pauta. Y se habla de que tiene menos deposiciones de 3 deposiciones a la semana. ¿Qué pasa? Que bueno, también hay gente que tiene el producto fecal mucho más duro, el que le cuesta más, que también estaría dentro de los síntomas que tiene el estreñimiento. Es un problema, pero es que es un problema sobre todo porque hacemos las cosas muy mal. Todos sabemos lo que hay que hacer para de alguna manera prevenir y en muchos casos curar el estreñimiento, pero no lo seguimos a rajatabla. Todos sabemos que hay que tomar fibra, pero lo hacemos de forma inconstante. La fibra, fruta, verduras, fibra en general, el salvado, por ejemplo, es un cereal muy bueno y muy, en muchos casos incluso curativo del estreñimiento, pero lo tomamos 2 o 3 días, luego lo dejamos. Hay que beber mucho líquido, hay que hacer ejercicio. Muchas veces la gente no lo sabe y el ejercicio es fundamental, tan importante como la fibra, como el líquido. Es importante mantener un horario, es decir, claro, estamos en un corre-corre y no llegamos a tener una pauta para educar precisamente el intestino. Eso es fundamental. Y luego, muy importante, y en esto sí que quiero incidir, si tomamos algo para hacer de vientre, siempre que sea algo natural, fibra natural, que no tomemos laxantes. Y siempre que tomemos algo medicamentoso, laxante, que sea indicado por un médico. Otra cosa importante que quiero también, que creo que es tal, cuando aparece un estreñimiento, sobre todo en una persona mayor, hay que estudiarlo. El estreñimiento es verdad que lo vamos a padecer todos a lo largo de nuestra vida en cualquier momento, cuando nos vamos de vacaciones, cuando cambiamos de vida, por estrés, pero si cuando somos mayores de repente aparece un estreñimiento, puede ser un síntoma de que hay algo más, con lo cual debemos siempre acudir al médico para ver que realmente no haya algo detrás de ese síntoma pero fundamental, mucha fibra, verduras, fruta, mucho agua y ejercicio. Eso es lo fundamental en el estreñimiento. Bueno, pues ya han visto cómo podemos combatir esa cosa que cada vez se sufre más, que es el estreñimiento. Pero ¿saben por qué lo sufrimos? Porque nos movemos cada vez menos y en muchos casos nos alimentamos mal. No tomamos la suficiente fibra, no nos hidratamos lo suficiente y eso provoca estreñimiento y las molestias correspondientes. Pero bueno, eso será el motivo de otro programa, de otro día, porque es un tema que se puede resolver de manera bastante sencilla y que seguro que a más de uno le ha causado problemas. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Ya no da para más. Y entonces nos queda lo de siempre, despedirnos. Naturalmente, en primer lugar, a nuestro invitado, el doctor Alfredo Robles. Don Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos y por tus doctas lecciones de algo que realmente sí es preocupante, algo que tú dices muy a menudo. No solo es una enfermedad, sino que es un problema social por las dependencias que crea. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Hasta una próxima ocasión, que no tardaremos mucho en tenerla. Y naturalmente, mi compañera queridísima María, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la semana, que así sea. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Pues lo de siempre, que les agradecemos mucho que estén ahí, que nos acompañen y que esperamos que sigan acompañándonos mucho tiempo, porque eso es lo que hace que nosotros vengamos encantados a compartir tiempo, conocimientos, noticias que tienen que ver con la salud con ustedes una semana tras otra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y ustedes lo tienen a bien, y hasta entonces mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.